Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. 2. Tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. 3. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado. 4. A fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. 6. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. 7. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. 8. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios. 9. Le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. 10. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras se ofrecía el incienso. 11. Entonces se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. 12. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. 14. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. 15. Porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. 16. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. 17. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Pero Zacarías dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. 19. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. 20. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. 21. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. 22. Cuando salió, no podía hablarles, y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas, porque había quedado mudo. 23. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. 24. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. 25. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. 26. En el 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. 27. A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. 28. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 29. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. 30. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. 31. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. 34. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. 36. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su 6.º mes. 37. Porque no hay nada imposible para Dios. 38. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho, y el ángel se alejó.
39 En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. 40 Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41 Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo. 42 Exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. 43 ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? 44 Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. 45 Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. 46 María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor. 47 Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. 48 Porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. 49 Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. 50 Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. 51 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. 52 Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. 53 Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 54 Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. 55 Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. 56 María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. 57 Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. 58 Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. 59 A los 8 días, se reunieron para circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre. 60 Pero la madre dijo: No, debe llamarse Juan. 61 Ellos le decían: No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. 62 Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. 63 Este pidió una pizarra y escribió: Su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. 64 Y en ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. 65 Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. 66 Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. 67 Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: 68 Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. 69 Y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor. 70 Como lo había anunciado mucho tiempo antes, por boca de sus santos profetas. 71 Para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. 72 Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza. 73 Del juramento que hizo a nuestro padre Abraham. 74 De concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos. 75 Lo sirvamos en santidad y justicia, bajo su mirada, durante toda nuestra vida. 76 Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. 77 Para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. 78 Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente. 79 Para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 80 El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Escudriñando las Escrituras, Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Hoy comenzamos el estudio del Evangelio según San Lucas. Desde sus primeras palabras, Lucas nos presenta una enseñanza sumamente importante para comprender cómo fue transmitida la fe cristiana. Este capítulo no solamente nos habla del nacimiento de Juan el Bautista y de la anunciación a la Santísima Virgen María.
También nos permite reflexionar sobre la tradición apostólica, la transmisión oral de la fe, la autoridad de la Iglesia, la maternidad divina de María y su virginidad. Lucas comienza dirigiéndose a un hombre llamado Teófilo. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, Biblia de Jerusalén. Detengámonos en estas palabras. Lucas dice que muchos habían intentado escribir sobre los acontecimientos relacionados con Jesús. Esto demuestra algo muy importante. En los primeros años del cristianismo circulaban diversos relatos y escritos acerca del Señor, pero no todos esos escritos terminaron formando parte de la Sagrada Escritura. La existencia de un escrito sobre Jesús no era suficiente para que fuera reconocido como inspirado por Dios. Esto nos ayuda a comprender una pregunta que muchas veces se plantea: ¿quién decidió cuáles libros pertenecían al Nuevo Testamento? La respuesta histórica y católica es clara. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoció el canon de las Sagradas Escrituras. No fue una decisión tomada por una persona que un día escogió arbitrariamente unos libros y rechazó otros. Fue un proceso de discernimiento en el que la Iglesia reconoció aquellos escritos que pertenecían a la fe apostólica y que debían ser recibidos como inspirados. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: la Iglesia es la que, en la tradición apostólica, discierne qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 120. Esto responde a una dificultad importante para quienes sostienen que la Biblia es la única autoridad de la fe. Si muchos escribieron relatos sobre Cristo, donde encontramos dentro de la propia Biblia una lista inspirada que nos diga cuáles libros forman parte de la Biblia, no existe tal lista. El reconocimiento del canon fue recibido y discernido dentro de la vida de la Iglesia. Por eso, paradójicamente, quien acepta los 27 libros del Nuevo Testamento está aceptando también un hecho histórico fundamental: la Iglesia tuvo que reconocer cuáles escritos pertenecían al depósito apostólico. Pero Lucas nos enseña algo todavía más importante: Teófilo había recibido una enseñanza antes de que Lucas le escribiera este Evangelio. Lucas no dice, te escribo para que por primera vez conozcas todo lo referente a Cristo, dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Primero recibió la enseñanza, después Lucas escribió para confirmar la solidez de aquello que ya había aprendido. La palabra griega utilizada aquí se relaciona con la instrucción recibida oralmente. Teófilo había sido catequizado, había escuchado la fe, la Escritura vino a confirmar por escrito una enseñanza que ya estaba siendo transmitida. Esto es completamente coherente con la enseñanza católica sobre la Sagrada Tradición. Antes de que existiera el Nuevo Testamento completo, los apóstoles ya predicaban, la Iglesia ya bautizaba. La Iglesia ya celebraba la Eucaristía, la Iglesia ya transmitía la enseñanza recibida de Cristo. San Pablo escribe: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, observemos las dos formas: de viva voz y por carta. No existe aquí la idea de que solamente aquello que posteriormente sería escrito tendría autoridad apostólica. Los apóstoles transmitieron la fe oralmente y también por escrito. Lucas, capítulo 1, comienza precisamente con un ejemplo de esta realidad. Teófilo ya había recibido una enseñanza. Lucas escribe para que pueda conocer la firmeza de lo que había recibido. La fe cristiana no nació de una Biblia encuadernada, nació de Cristo. Cristo enseñó a los apóstoles predicaron, la Iglesia recibió y transmitió esa enseñanza, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Algunos de esos testimonios apostólicos fueron puestos por escrito y reconocidos como Sagrada Escritura. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están estrechamente unidas y comunican la palabra de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 80 y 81. Después de esta introducción, Lucas nos lleva al templo de Jerusalén. Allí encontramos al sacerdote Zacarías y a su esposa Isabel. Ambos eran justos ante Dios,
pero no tenían hijos. Mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, se le aparece el ángel Gabriel. El ángel anuncia que Isabel dará a luz un hijo, ese niño será Juan. Juan tendrá una misión especial, preparará al pueblo para la llegada del Señor. Aquí encontramos algo importante: Dios prepara la llegada de Cristo mediante una historia concreta. La salvación no es una idea abstracta, Dios actúa en personas reales, en familias reales y en acontecimientos históricos. Zacarías, ante la grandeza de la promesa, pide una señal. Entonces queda sin poder hablar hasta el nacimiento del niño. Más adelante, cuando nace el niño, todos esperan que reciba el nombre de su padre, pero Isabel responde: no, se llamará Juan. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 60, cuando Zacarías confirma el nombre, recupera el habla y comienza a bendecir a Dios, entonces proclama un hermoso cántico que conocemos como el Benedictus. Zacarías reconoce que Dios está cumpliendo sus promesas, y anuncia que su hijo será profeta del Altísimo. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 76, Juan será quien prepare el camino del Señor, pero el momento culminante de este capítulo llega cuando el ángel Gabriel es enviado a una joven de Nazaret. Lucas nos dice que fue enviado a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 27, Lucas repite 2 veces que María es virgen. No es un detalle accidental, el evangelista quiere que comprendamos claramente la naturaleza milagrosa del nacimiento de Cristo. El ángel entra y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Estas palabras son extraordinarias, son palabras que la Iglesia conserva y repite en el Ave María, cuando rezamos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No estamos inventando una oración humana desconectada de la Escritura, estamos repitiendo las palabras del ángel Gabriel. Después Isabel añadirá: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 42, por eso, la primera parte del Ave María está profundamente enraizada en la palabra de Dios. El rosario no es una repetición vacía, es una oración en la que contemplamos los misterios de Cristo mientras repetimos palabras tomadas directamente del Evangelio. Esto también responde a quienes critican las oraciones repetitivas. Jesús condenó las repeticiones vacías y sin sentido de los paganos, no toda repetición en la oración. En el Apocalipsis, por ejemplo, encontramos a los seres celestiales proclamando continuamente la santidad de Dios. El problema nunca fue repetir una oración, el problema es hablar con los labios mientras el corazón permanece lejos de Dios. María queda sorprendida ante el saludo del ángel, entonces Gabriel le anuncia: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 31, y continúa: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 32, aquí aparece claramente la identidad de Jesús. No es simplemente un hombre que posteriormente será adoptado por Dios, no es una criatura elevada a una dignidad especial, es el Hijo del Altísimo. Su concepción será obra del Espíritu Santo. María pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 34, esta pregunta merece una atención especial. María está desposada con José, sin embargo, ante el anuncio de que tendrá un hijo, pregunta cómo será posible, puesto que no conoce varón. La Iglesia ha visto tradicionalmente en estas palabras una señal de su propósito de virginidad. Si María simplemente esperara tener hijos mediante la vida matrimonial ordinaria, la pregunta perdería gran parte de su sentido. El ángel responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35, Jesús es concebido milagrosamente, el Hijo Eterno entra verdaderamente en nuestra historia. Aquí encontramos el fundamento de uno de los títulos más importantes que la Iglesia da a María: María es Madre de Dios. Esto no significa que María sea anterior a Dios.
No significa que ella haya creado la divinidad, significa que el Hijo que ella concibió y dio a luz es verdaderamente Dios, la persona que nace de María es Jesucristo, y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, afirmar que María es Madre de Dios es afirmar la verdadera identidad de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 509. El ángel también le habla a María de su pariente Isabel, le dice que incluso ella, siendo anciana, ha concebido un hijo, y añade: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Entonces María pronuncia una de las respuestas más hermosas de toda la Sagrada Escritura: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Aquí contemplamos la fe de María. Dios no trata a María como un objeto sin voluntad. El ángel anuncia, María escucha, pregunta, recibe la explicación y responde libremente. Su sí es una respuesta de fe y obediencia. Así como la desobediencia entró en la historia mediante el rechazo de la voluntad de Dios, María responde con obediencia. Los padres de la Iglesia vieron aquí un profundo paralelismo entre Eva y María. San Ireneo de León enseñó que, así como la desobediencia de Eva estuvo relacionada con la caída, la obediencia de María estuvo al servicio de la obra de salvación realizada por Cristo. María no reemplaza a Cristo, Cristo es el único Salvador, pero María coopera libremente con el plan de Dios al aceptar convertirse en la Madre del Salvador. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que María cooperó libremente, mediante su fe y obediencia, en la salvación de los hombres. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 511. María visita a Isabel. Cuando Isabel escucha el saludo de María, el niño salta de alegría en su seno. Entonces Isabel queda llena del Espíritu Santo y proclama: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Después dice: ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Estas palabras son fundamentales. Isabel llama a María, la madre de mi Señor. Para un judío, el título, Señor, tenía una enorme profundidad religiosa. Lucas nos presenta así una poderosa confesión sobre la identidad de Jesús. María es la madre de aquel que es Señor, por eso la Iglesia la llama Madre de Dios, no porque María sea el origen de la naturaleza divina, sino porque aquel que nació de ella es Dios hecho hombre. Isabel continúa: Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 45. La grandeza de María no consiste solamente en haber sido elegida, consiste también en haber creído. María escucha la palabra de Dios y responde con fe. Entonces María proclama el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 46 y 47. María reconoce que necesita un Salvador. La Iglesia Católica jamás enseña que María sea una diosa o que no dependa de Dios, al contrario, ella misma proclama: Dios mi Salvador. Pero Dios la ha bendecido de una manera única. María continúa: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Esta profecía continúa cumpliéndose, generación tras generación. Los cristianos llaman bienaventurada a María. Honrar a María no es apartarnos de la Biblia, es cumplir la profecía que ella misma pronunció bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando un católico dice: Bendita eres tú entre las mujeres, está repitiendo las palabras de Isabel. Cuando dice: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, está reconociéndolas palabras del Magnificat. El verdadero problema no está en honrar a María, la cuestión es cómo la honramos. La Iglesia Católica distingue claramente entre la adoración, que pertenece únicamente a Dios, y la veneración, que puede darse a quienes Dios ha santificado. María recibe una veneración singular por ser la Madre del Señor. Pero la adoración pertenece únicamente a la Santísima Trinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la devoción a María es esencialmente diferente de la adoración. ¿Que sea únicamente a Dios? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 971.
María permanece con Isabel unos 3 meses y después regresa a su casa. Por esta y muchas razones llamamos a María la nueva Arca de la Alianza. El Arca del Antiguo Testamento era el lugar donde se guardaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. María, en cambio, llevó en su seno a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, el verdadero pan bajado del cielo y el sumo y eterno sacerdote. San Lucas parece presentar deliberadamente esta relación. En el Antiguo Testamento, David exclama ante el arca: ¿cómo va a venir a mí el arca de Yahvé? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Isabel, al recibir a María, dice de manera semejante: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Además, David saltaba y danzaba ante el arca, mientras que Juan el Bautista salta de alegría en el seno de Isabel ante la llegada de María. El arca permaneció 3 meses en la casa de Obededom, y María permaneció aproximadamente 3 meses con Isabel. Estas semejanzas no significan que María sea un objeto o que deba recibir adoración, sino que muestran su lugar único en la historia de la salvación. Si el arca antigua llevaba los signos de la antigua alianza, María llevó en su seno a Jesucristo, que inaugura la nueva alianza. Por eso, desde una perspectiva cristiana y católica, María puede ser contemplada como el arca de la nueva alianza, no porque sea divina, sino porque llevó en su seno al mismo Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica, al enseñar sobre María como Madre de Dios y su papel singular en el misterio de Cristo, ayuda a comprender la profundidad de esta relación tipológica. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 484 al 507, finalmente nace Juan, y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza nuevamente, habla de la misericordia de Dios, de la salvación, del cumplimiento de las promesas hechas a Israel, y anuncia la misión de Juan. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 76. El capítulo termina con Juan creciendo y fortaleciéndose en el Espíritu. Todo está preparado, el precursor ha nacido, María ha pronunciado su sí, el Hijo de Dios ha sido concebido, la historia de la salvación entra en su momento decisivo. Y Lucas nos deja una enseñanza fundamental desde el comienzo de su Evangelio. La fe fue transmitida, primero mediante testigos, después mediante la predicación. Teófilo recibió una enseñanza. Lucas investigó y escribió. Muchos habían escrito relatos. La Iglesia, a lo largo de los siglos, reconoció cuáles pertenecían verdaderamente al canon de las Sagradas Escrituras. Esto nos recuerda que no podemos separar artificialmente la Biblia de la Iglesia que recibió, transmitió, conservó y reconoció los libros sagrados. ¿La Escritura es verdaderamente palabra de Dios? La tradición apostólica también es transmisión auténtica de la revelación confiada a la Iglesia. Por eso, Lucas, capítulo 1, comienza hablándonos de la transmisión de la enseñanza apostólica y termina mostrándonos a María como la humilde esclava del Señor que creyó y obedeció. Teófilo había recibido una enseñanza antes de tener este Evangelio escrito. María recibió una palabra de Dios antes de comprender plenamente todo lo que sucedería, y ambos nos recuerdan que la fe comienza escuchando. Pero no termina simplemente en escuchar. La fe debe ser recibida, creída, guardada y vivida. María nos deja el mejor ejemplo cuando responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que esa sea también nuestra respuesta, no solamente conocer la palabra de Dios, sino permitir que transforme nuestra vida, porque la verdadera fe no consiste únicamente en decir que creemos, consiste en responder a Dios: hágase en mí según tu palabra. Bendición final. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza poderosa. Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 19. Amén.